¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada en esta nueva etapa de conversar con una entrevista un poco más larga con alguien que trae información pertinente. Y la sorpresa hoy es mayúscula porque los jueves vamos a tener aquí sentado para conversar sobre las noticias del mundo a Raúl Sor. Gracias por estar con nosotros, Raúl, de vuelta aquí presencialmente para que nos cuentes un poquitito y conversemos. A ver, ¿cómo está el mundo? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, el mundo siempre igual, con sus guerras, con sus conflictos, y también, claro, la biología hace su trabajo, y claro, desaparecen jefes de Estado, gobierno, y bueno, recién acaba de morir Alberto Fujimori, y por cierto, creo que vale la pena que conversemos un poco sobre... Un poco de eso, sí. Alberto Fujimori fue un personaje que tuvo para todos los efectos prácticos, en algún momento lo trataban de dictador, fue encausado por violación de derechos humanos, pasó mucho tiempo en la cárcel, murió ahí. ¿Qué tanto se calcula, Raúl, que ha sido la impronta de Fujimori? Porque de alguna manera nació también con su presencia lo que se conoce hasta el día de hoy en Perú como el fujimorismo. Exacto, y que ha sido continuado por su hija Keiko. Exacto. Y es un movimiento importante en el Perú. Hasta cierto punto el gobierno actual de la señora Boluarte se sustenta en el fujimorismo, de manera que tiene una vigencia absoluta. Y doña Keiko ha hecho varios empeños por llegar a la presidencia, fallidos, pero con una votación muy respetable. De manera que este movimiento, que podríamos llamar de una clase media emergente, de una pequeña burguesía que se abre camino, comerciantes, pequeños industriales, bueno, esto es como la base y también una base agraria, en pequeños agricultores, y el agro en Perú ha tenido un auge interesante, ha entrado al sector exportador de manera significativa, y todo esto constituye esta base social del fujimorismo, que es un movimiento políticamente de derecha, y que claramente de derecha, pero con este condimento que tú señalaste, que es el populismo. Es decir, es un populismo de derecha, y que fue lo que le dio esta popularidad a Fujimori, porque él abrió un poco la sociedad peruana, sí, a estos sectores sociales. Y eso, cada vez que ocurre en un país, por supuesto, tiene un impacto duradero. Ahora, hay ciertas cosas que me han llamado la atención a mí a raíz de lo que tú denominas el fujimorismo. Keiko fue candidata en algún momento dado, bueno, no alcanzó la primera magistratura, pero de ahí en adelante da la impresión de que las distancias que se tomaron con su padre fueron bastante más grandes, porque de hecho creo que Keiko ni siquiera está metida muy activamente en el fujimorismo, así como... Sí, pero en lo subjetivo yo creo que tenían una relación estrecha, porque Alberto Fujimori murió en su casa. Sí, no, de manera que mantenían una relación. Estoy hablando en el ámbito político. En el ámbito político, sí. Él ya se había esfumado políticamente, por así decirlo. Su figura presencial no era determinante. Y Keiko era la heredera nombrada y tenía su propia personalidad política. Y bueno, Alberto Fujimori además es un personaje de luces y sombras. Entre las luces, y una luz muy importante, que fue lo que le dio la gran popularidad, aparte de su gestión económica, que fue como... Enfrentar al Sendero Luminoso. Claro, enfrentar a Sendero Luminoso, que tenía realmente en una situación muy precaria al Perú. Durante una década, Sendero Luminoso, desde el 1900, o quizá un poquito antes, se transformó en una fuerza decisiva en el Perú y tenía al país en jaque, con una política que no tiene precedentes en América Latina. Han habido muchos movimientos guerrilleros, han habido muchos movimientos insurreccionales en América Latina, pero ninguno
de la ferocidad y de la completa falta de respeto a derechos humanos y la criminalidad de Sendero Luminoso. Es decir, Sendero Luminoso realmente no tiene paralelo en cuanto a una organización tan sanguinaria que mataba a diestra y siniestra. Para darte un dato, es decir, hubo más muertes a causa de Sendero Luminoso que los provocados por el ejército. Lo que te quiero decir es que en la historia de América Latina, siempre que han habido campañas contra insurgentes por parte de los ejércitos, bueno, entran muy duramente y suelen, digamos, no distinguir demasiado entre culpables e inocentes. Y cuando uno ve los balances de los daños o las muertes que han causado estos movimientos insurgentes, siempre es muy inferior. En el caso del Perú es al revés. Sendero Luminoso causó más muerte que las fuerzas regulares. Y esto, digamos, tuvo en jaque al Perú, en jaque económico, en jaque social. Había un momento en que, digamos, partes importantes, especialmente el sur del país, eran zonas que estaban vedadas para la ciudadanía, especialmente alrededor de Ayacucho, que fue el corazón de Sendero Luminoso, ¿no? Sí, yo me acuerdo todo lo que fue, todo el combate de Fujimori contra Sendero Luminoso. Habían otras organizaciones también que podían ser calificadas de guerrilleras, pero que tenían, como tú dices, una lógica más política que esta cosa de Sendero Luminoso, que era la extinción básicamente de quienes eran considerados sus adversarios, independientemente si eran campesinos o eran empresarios agrícolas. Exacto, o turistas. O turistas, sí. Hubo varios casos muy conocidos de turistas que estaban a la vera de un camino esperando locomoción y pasaban efectivos de Sendero Luminoso y simplemente los asesinaban. Allá, claro. Y también su táctica de combate era particularmente criminal porque ellos trataron de emular algunos principios de la Revolución China. Entonces tenían esta idea de que el campo cerca la ciudad. Y una manera de cercar la ciudad era asesinar a funcionarios públicos, de manera que el Estado no llegase a zonas periféricas. Y bueno, esto con esta idea de cercar el campo era una idea absolutamente infantil y absurda, porque si hubiesen estudiado a Mao Zedong, se habrían dado cuenta que cuando Mao Zedong dijo eso, 70% de la población en China era rural. Bueno, resulta que en Perú, cuando proclamaron que el campo cercaba a la ciudad, el 70% de la población era urbana. Claro. Entonces era, una muy mala copia que, por supuesto, no iba a rendir resultados. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las barriadas, también como les dicen eufemísticamente en el Perú, a los pueblos jóvenes, y desde allí trataron de fortalecerse. Pero el combate urbano no les dio resultado. Ya. Última pregunta para pasar a hablar también de lo que fue el debate estadounidense. Una cosa interesante en el caso de Fujimori es que Fujimori era hijo de descendientes japoneses y tenía, por cierto, toda la fisonomía japonesa. Le decían el chinito. Claro, y le decían el chinito que una forma, pero era de japonés. Y fíjate, yo lo he pensado harto, si es que de repente apareciera alguien que es chileno, pero que fuera hijo de, qué sé yo, inmigrantes japoneses o inmigrantes africanos, si es que eso pesaría o no pesaría a la hora de una elección, independientemente de lo que se pensara o independientemente de las ideas. En Perú, en un momento dado, se pensó, y aquí se discutió también, no van a escoger nunca a nadie que sea tan distinto fisonómicamente al pueblo peruano. Y sí, no tuvieron problema porque de hecho creo que la colonia japonesa en Perú es una de las más grandes de Sudamérica. Sí, bueno, él, claro, como descendiente, y él mantuvo una relación muy cercana con Japón. De hecho, cuando se exilia, se va a Japón. Y es reconocido en Japón, de manera que ese elemento estaba allí. Pero él tenía esta característica, su política fue una política disruptiva de la estructura social peruana. Lo que decíamos al comienzo, él aparece como una figura antioligárquica. Y de ese punto de vista es un símbolo
para esta clase media emergente. Entonces, un extranjero o alguien visualmente diferente completa el cuadro de rupturismo de alguien, claro, el chinito, que además era simpático y, bueno, no se veía tan diferente del el conjunto de la población, no era algo que llamase la atención, como podría ser una diferencia, por ejemplo, de color, de Claro. piel. Eso ya es más notorio. En todo caso, él tuvo un éxito político realmente extraordinario. Él todavía, digamos, acaba de fallecer, es inmensamente popular, y hay Sí. mucha gente que estima que él le dio a Perú sus mejores años en términos de estabilidad económica y estabilidad política. Y nadie puede dejar de reconocerle que con métodos muy cuestionables derrotó esta amenaza de Sendero Luminoso, que lo único que uno puede pensar que Perú se habría convertido en una suerte de Camboya bajo Pol Pot, ese régimen criminal que simplemente por la facha, por la mirada que tú tenías, si usabas anteojos ya te podían ejecutar, porque eso era sospechoso de intelectualismo. Bueno, vamos al debate entre Donald Trump y Kamala Harris. ¿Qué te pareció? A mí me pareció extraordinariamente interesante, y es curioso que cómo Trump pudo subestimar a Kamala Harris de esa manera. Y yo creo que ahí hay un elemento de machismo, porque es manifiesto que él no se preparó para el debate y que Kamala Harris se pasó mucho tiempo trabajando, y cada una de sus respuestas estaba muy ajustada, muy sintonizada. No dijo casi una palabra que no estuviera dirigida a un sector de la audiencia. En cambio, Trump fue lo habitual, sus pachotadas, digamos, cosas que sacaba de la manga. Lo criticaron por un par de cosas que después se comprobaron que, bueno, una cosa bien típica, que él de pronto dice cosas que no son exactamente como las plantea. Claro, y el canal que organizó el debate fue interesante, porque tuvieron un fact-checking, como se le dice, Sí. una comprobación Un de chequeo. datos en situ. Entonces empezaron a cuestionarlo. Y allí se arma este debate, quizás, y esto es interesante, Fernando, que de todo el debate hablaron de economía, hablaron Sí. de política exterior, pero lo que se mantuvo es la afirmación, es decir, en todos los medios, en todo el mundo, la afirmación que hizo él, que inmigrantes haitianos se comían a perros y gatos. Y esto en el pueblo de Springfield, Ohio. Y que esto, él tenía antecedentes de esto. Y los que estaban chequeando la información le dicen, oiga, pero el administrador de Ohio, digamos, la suerte de alcalde, ha desmentido esto. Dice que esto fue un incidente que ocurrió hace muchos años, y que fue una persona que tenía problemas mentales y que en algún momento sacrificó a una mascota. Pero de ahí a decir que los inmigrantes vienen a comerse mascotas y que la gente tiene que esconder sus perros y sus gatos porque los inmigrantes... Los haitianos se los comen. Exacto. Bueno, esto pasó a ser el elemento central del debate y ha sido reproducido en todo el mundo. Y desde ese punto de vista, Raúl, ya se hicieron encuestas inmediatamente después de quién ganó, quién no ganó. Absolutamente. Y hay una encuesta que le da... Y no es que fue una pequeña diferencia, fue una diferencia enorme, Fernando. Hay encuestas que hablan de 67% para Kamala Harris y el 27. resto para Trump. De manera que hay otras que están un poquito más estrechas. Pero incluso en el Partido Republicano hay un reconocimiento de que Kamala Harris ganó, pero ampliamente, el debate, tanto es así que ella ha propuesto un segundo debate inmediatamente, y es Trump el que dice, bueno, no sé si eso va a ser necesario, porque yo ya gané el primero. Ahora, Clásico de él. bueno, hay cosas bien interesantes. Tú lo mencionaste, un ex vicepresidente de Estados Unidos del Partido Republicano anunció públicamente que va a votar por Kamala Harris. ¿Cómo se llama ¿Bush? No. Perdón. El vicepresidente. De Dick Cheney.
Dick Cheney. Dick Cheney dijo... Porque parece, no estoy seguro, pero me parece que los Bush también han mostrado cierta simpatía. No, pero que yo estoy hablando aquí de una cosa absolutamente directa. Sí, Dick Cheney y su hija. Dick Cheney, claro, ex vicepresidente de George Bush, dijo abiertamente que iba a votar por Kamala Harris porque Donald Trump podría llevar a la extinción de Estados Unidos. Son palabras mayores. Es una ¿verdad? cosa bastante mayor. ¿Qué Y tanto? mira que Dick Cheney, lo conocemos bien, es un duro súper duro de claro, la política estadounidense, superduro. un hombre de derecha sólida, es decir, no es un no es un hippie, no es un simpatizante, Claro. no, o sea, es del otro extremo político. Para que él haya llegado a decir algo tan drástico con su experiencia política, es como para tomarlo muy en serio, ¿verdad? Bueno, tú dices que no va a haber entonces otro debate. Bueno, Trump dijo que lo iba a pensar, que bueno, sí, pero no se mostró en lo más mínimo entusiasmado, y para él tiene que haber sido traumático. Yo creo que él entró al debate con la idea de que iba a arrasar y con, digamos, con todos sus prejuicios raciales, de género, y que esto iba a ser, era pan Papaya, comido. era papaya. Exacto, esa es la expresión. Y no lo fue, al contrario, es decir, fue por lana y salió trasquilado. Vamos a tu libro. Mi libro. A ver. ¿Cómo no? Es Cuerpos extraños. Oh, Bueno, esto se trata de pandemias, vacunas y salud de las naciones. Y este hombre, Simon Schama, S-C-H-A-M-A, es un autor extraordinario, es un historiador británico que yo ya reseñé un libro acá en una oportunidad que se llama Ciudadano. Y este libro, Ciudadano, uno de los mejores libros de historia que he leído es sobre la Revolución Francesa. ah, sí, me acuerdo. Espectacular, Sí, pero perfecto. espectacular. Bueno, y ahora este cuerpo extraño no es un tema tan apasionante, por lo menos para mí, como la Revolución Francesa, pero tiene una pluma y un conocimiento extraordinario, y él sigue varios capítulos a través de Voltaire, este filósofo francés, su vida y cómo comienzan a aparecer las primeras vacunas. Y esto es la historia de las vacunas de distintos, por ejemplo, uno de los asesinos más grandes del siglo XVIII y XIX era la viruela, pero que morían cantidades, sobre todo muchos niños. Era una situación muy dramática la que se vivía con la viruela, y un personaje que acá de un científico que es un ruso de Odessa, se va a Bombay, donde hay una tremenda peste de viruela, y él logra desarrollar la primera vacuna contra la viruela y salva millones de vidas. Y a partir de ese momento, a él le atribuyen a este científico el haber, que ha pasado al olvido. Su nombre es Hafkin en inglés, Valdemar Hafkin, es quien desarrolla esta primera vacuna, y después vacuna contra el cólera, y, Claro, aparecen todas las y demás. cómo cambió el mundo demográficamente, socialmente. Es decir, en muchas familias europeas y de todo el mundo siempre perdían alguna criatura. Claro, la fertilidad, digamos, era otra, pero siempre perdían niños a causa de la ausencia de vacuna. Y bueno, este es un libro extraordinario, escrito Cuerpos con una pluma. extraños. Ahí lo tenemos ahí de Simon Schama. Oye, Te lo dejo, porque realmente vale la pena que lo leas. No podemos terminar sin hacer una actualización de lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, en toda esa situación. Vuelven a caer bombas, vuelven a morir niños. No hay ya, por lo menos no he visto la última semana, llamados que generen las posibilidades de algún tipo de alto de fuego o de algún tipo de conversación. Al contrario. Al contrario, parece la cosa más crispada todavía. Absolutamente. Y bueno, todavía está el gran debate en Israel, y quizás mucho de la atención está fijada en Israel,
porque han ido aumentando exponencialmente las manifestaciones de israelíes que exigen que se retorne a los rehenes y que, digamos, ya va a cumplir un año pronto la guerra y bueno, la posibilidad de sobrevivir en túneles para estos rehenes se hace cada vez más remota. De hecho, ya hay muchas dudas cuántos de ellos sobreviven y en ese contexto ha ido creciendo la oposición al gobierno israelí y bueno, especialmente contra Netanyahu, y hay quienes dicen, claro, Netanyahu quiere prolongar la guerra porque eso le ayuda a sobrevivir políticamente, aunque objetivamente es muy difícil que un individuo, por un interés personal, mantenga un conflicto de estas dimensiones. Las encuestas señalan que la población israelí está dividida, quiere el retorno a los rehenes, quiere que se llegue a un cese al fuego, pero también quiere eliminar a Hamas. Y comparten esa visión con Netanyahu. De manera que el conflicto ahora depende en gran medida también de factores externos. ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede doblarle el brazo a Netanyahu y exigirle, porque Estados Unidos se ha jugado y ha desplegado toda su diplomacia para lograr un cese al fuego que es profundamente desestabilizador del conjunto del Medio Oriente? Y tú viste que en el debate saltó el tema, porque yo creo que en algún momento dado Donald Trump trató de dejar a Kamala Harris como no lo suficientemente aliada de Israel. Y a Kamala Harris salió con una serie, pero gigantesca, casi una lista de lavandería de cosas que había hecho apoyando a Israel. Sí, absolutamente. Bueno, y digamos, Biden, el presidente Biden, Joe Biden, ha sido muy, pero muy pro-israelí y ha dado una ayuda muy significativa a Israel, de manera que Kamala Harris, como su vicepresidenta, tenía mucho para exhibir. Ahora, cuando lo debaten en Estados Unidos, es un debate interno, ¿eh? Es un debate cómo va a reaccionar la comunidad judía estadounidense, cómo va a reaccionar los sectores estudiantiles filo-palestinos, que hemos visto, digamos, todos estos campamentos que se hicieron, ¿te acuerdas? Y la toma de algunas universidades. Bueno, eso es el tema de fondo en Estados Unidos, más que lo que pasa en el Medio Oriente. Es decir, eso, el grueso, la gran masa, tú lo sabes bien, en Estados Unidos prácticamente no lo sigue. O sea, los especialistas, la gente que tiene alguna conexión personal sí se preocupa, pero el resto es algo muy remoto. Es cierto, para un montón de gente el mundo se llama Estados Unidos, no funciona, no funciona más allá del territorio fronterizo de eso. Pero los debates, y tú tienes razón en eso, los debates tratan sobre cosas que tienen que ver básicamente con lo que ocurre al interior del territorio Estados Unidos. Hay muy poca referencia, salvo la que hubo obviamente, lo que está pasando en Gaza, pero había muy poca referencia, por ejemplo, hubo muy poca referencia a Rusia y Ucrania, que uno podría haber pensado que podrían haberse dedicado 20 minutos, 25 minutos a discutir eso, y salió una serie de cosas, todos apoyan a Ucrania más o menos, pero ahí Trump como que se quedó más calladito. Sí, bueno, en particular... Yo creo que es prorruso él. Eso por un lado, y por otro lado Biden tiene un expediente de mucha ayuda, una ayuda formidable a Ucrania. En ese caso hay poco para enrostrarle. Y yo creo que al grueso de la población estadounidense realmente le importa poco, salvo que, por ejemplo, entre los republicanos estiman que le han dado mucha ayuda a Ucrania. Y hay crítica en el Partido Republicano que por qué se están dando estos volúmenes para un gobierno, así lo estiman ellos, ucraniano, que ha demostrado ser bastante ineficaz en la conducción de la guerra y que, bueno, y quien gana, quien pierde, digamos, no compran necesariamente esta idea de que si Rusia gana la guerra en Ucrania o derrota a Kiev, eso significa una amenaza para el resto del mundo. No ven a la Rusia actual, ¿no? No la ven como la Unión Soviética, como un imperio en expansión,
si lo ven como un país, la Rusia de Putin, como un país decadente Sí, claro. y relativamente insignificante. Rusia es la 11ª o 12ª economía del mundo y claro, tiene armas atómicas, pero con armas atómicas no cambias el mundo. Es decir, No, con armas atómicas terminas el mundo. exacto, exacto. No lo pero, cambia. Pero terminas con todo el mundo. Bueno. No solamente tu enemigo, sino que... Y tuviste que, Putin volvió a hablar del poder nuclear esta semana. Volvió a mencionar, así para que no dejen de escuchar que estamos hablando de poderes que somos nucleares y otros que no. Sí, bueno, esto es lo que se llama en política internacional las líneas rojas, ¿no? Entonces tú vives trazando líneas rojas y dices, si la cruza, cuidado. Acuérdate que lo que tengo ahí guardadito, ¿verdad? Y eso es, pero eso es un recurso que ya lo han usado un par de veces los rusos y que no puedes abusarlo demasiado porque se desgasta. Si tú amenazas varias veces y no hay consecuencias, y ese es el debate que están teniendo en Estados Unidos. En este momento preciso es si le van a entregar misiles de largo alcance a Ucrania, misiles de más de 1000 kilómetros, y que podrían bombardear con sus misiles Moscú, por ejemplo. Bueno, eso los rusos han dicho es una línea roja. Bueno, suponte que Estados Unidos le entrega estos misiles y Ucrania los comienza a usar y comienzan a caer misiles como caen ahora en Kiev, en Moscú. ¿Cuál va a ser la reacción de Rusia? Y si tú has trazado esa línea roja y no responde, bueno, te van a empezar a pasar por encima, finalmente pierdes completamente el crédito. Raúl Sor, un placer tenerte en presencia física aquí de nuevo. Igual. Y lo vamos a estar haciendo todos los jueves. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos el domingo en Tolerancia Cero.